Vamos. Bien. ¿Estamos? Bueno, buenas noches. La mosquita de hoy es la anteúltima ya del curso. Es la Jack Bug. Es una mosca, no es tan complicada. Vamos a ver la técnica fundamentalmente para poner las patitas de goma, que es fundamental que queden bien balanceadas y bien proporcionadas para que la mosca navegue bien en el agua. Es una mosca que imita perfectamente cualquier crustáceo de río, por supuesto, y acá en Patagonia fundamentalmente para imitar, es una imitación sencilla de pancora. La colita la vamos a hacer, vamos a repetir la receta original con cola de ardilla gris. Vamos a sacar un mechoncito y vamos a atarlo de cola. El largo de la cola más o menos es el largo de la pata del anzuelo, en este caso. Vamos a sacar los pelitos que están demasiado largos, largo de la pata del anzuelo, y se ata. Es una mosca que generalmente conviene lastrarla, ¿sí? Para eso vamos a aprovechar, fíjense cómo, al poner, depende el largo del pelo de la cola de ardilla, hay veces que podemos cubrir toda la pata del anzuelo, pero muchas veces ese largo no es suficiente y nos queda un espacio de la pata del anzuelo sin cubrir y la otra con el pelo. Por lo tanto tengo un cambio de diámetro. Lo que voy a hacer con el lastre es agregar el lastre acá adelante para, de paso, emparejar el tema de la base donde voy a hacer el cuerpo. El pelo de ardilla es un pelo bastante sólido, por lo tanto hay que ajustarlo bien, ¿sí? Para que no quede flojo. Ahora voy a agarrar un alambre de plomo y voy a completar unas vueltitas acá adelante que hacen de lastre y de paso ¿sí? Me emparejan la base del cuerpo con respecto a lo que me abultó el pelo de la cola de ardilla. Entonces de esa forma yo logro una base bien pareja que me va a poder permitir, cuando hago el cuerpito, me va a quedar un cuerpo más parejo. Vamos a esperar 5 minutitos para aquellos que estén atando la mosca y vamos a seguir. Ahí está. Recuerden cualquier consulta por el chat. Cualquier consulta de lo que estén del curso atándola, saben que por chat pueden hacerla.
Bien, ahora vamos a agarrar un alambre, puede ser un alambre de cobre o un tinsel, ¿sí? Un alambre para hacer después el contrarribbing que sujete bien el hackle en el cuerpo. Ato el alambre y lo dejo atrás. Y ahora vamos a agarrar chenil negro y vamos a atar un pedacito de chenil con el alambre de cobre o dorado, ¿no? Con el tinsel. Vamos a esperar un par de minutos. Los del curso, los que ya lo tengan, vayan tirando el ok cuando tengan el paso listo. Acá tenemos la colita, el cuerpo ya con el pequeño lastre, el alambre y el chenil saliendo los dos desde atrás. Bien, ahora vamos a poner las patitas de goma. En este caso son blancas. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando elegimos las patas es que estén rectas, ¿eh? Traten de no elegir esas partes que a veces están dobladas. Entonces voy a sacar las patitas de goma y acá ven que cada una está conformada por dos patitas individualmente que están unidas. Vamos a agarrar el largo más o menos de la pata del anzuelo o del anzuelo, igual pueden ser un poquito más cortas, las ato y el mismo pedazo de gomitas lo estoy atando hacia atrás. Recuerden que cuando llevamos el atado de la gomita hacia atrás, estiramos, ¿sí?, la gomita para que de esa forma quede mejor ajustada, ¿no? Y que no quede una base floja. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que las divisiones entre los lugares que sean en partes iguales. Entonces, yo tengo un espacio hasta la primera pata, otro espacio hasta las patas del medio que voy a poner ahora, otro espacio hasta las patas de adelante. Eso es lo que tengo que juntar, ya determinar ahora antes de poner las otras patitas. Entonces ahora sí, puedo sacar las patitas del medio y me van a quedar con una separación entre unas patas y las otras equivalente al resto. Fíjense que yo ato las patitas juntas. Ahí subo y corto con cuidado de que no estén estiradas, de tal forma que las patas, sin estirarlas, las patas tienen que tener el mismo largo.
Bien. Ahora agarramos el chenil y lo vamos enrollando hacia adelante. ¿Ven? Tenemos cuidado de cubrir bien adelante, atrás y adelante de las patitas, sin cambiar, fíjense, sin que con el chenil apretemos las patas, ¿eh? La vuelta pasa bien adelante, sin apretar las patitas, y pasa sin apretarlas. O sea, el chenil no termina determinando la posición de la pata. Eso ya lo hicimos con el hilo. El chenil va cubriendo los espacios, pasa justamente atrás y justamente adelante. Llegamos adelante y ajustamos. Ahora, una vez que tenemos el cuerpo terminado, sí, abrimos las patitas y separamos y tiramos un poquitito hacia los costados de esta forma. Entonces, las gomas quedan dispuestas arriba de la mosca, por lo tanto eso hace que el centro de gravedad de la mosca esté más balanceado con el gancho del anzuelo, hace eso que la mosca sea más estable en el agua, y quedan hacia los costados, o sea que no perdemos silueta ni nada por el estilo, y nos aseguramos que salgan todas del mismo lugar en la misma línea, entonces la mosca no tiende a girar cuando la empezamos a mover en el agua, ¿sí? Mantiene el equilibrio. Acá quedó el tinsel atrás. Tienen el OK cuando ya lo tengan. ¿Se ve bien ahí, Lea, la pantalla? Sí. Joya. Bien. Ahora vamos a agarrar la pluma para el jacle. Para eso vamos a usar una pluma grizzly. Puede ser de lomo, puede ser de cuello. A mí me gusta utilizar las plumas de los cuellos, ¿sí? Las que están más abajo, o sea, esta es la nuca, las que están ya sobre la parte de atrás, que tienen fibras un poco más blandas y largas. La jackbag es una mosca que la podemos atar con muy poco jacle. También la densidad de jacle es algo que nosotros podemos poner a gusto. Lo que tenemos que tener muy en cuenta es que el exceso de jacle no solamente retarda el hundimiento, sino que a veces no genera el movimiento que queremos. Para que la pluma pueda moverse y pueda pulsar bien la mosca en el agua, a veces el exceso de jacle es contraproducente. No porque le pongamos más, la mosca se va a mover más. Corto la parte de fluff de la pluma. La ato desde la base, con la cara brillante hacia nosotros, como ya hemos visto en las otras moscas, desde adelante. Y empiezo a enrollarlo. Las primeras vueltas en el lugar. Y después sí, me voy hacia atrás, teniendo en cuenta de que la vuelta de pluma no me altere la posición de las gomitas. Cuando llego con la pluma hasta atrás, agarro el alambre de cobre o el tinsel, engancho la pluma, no hay que apretar muy fuerte, y haciendo pequeños zigzag voy
adelantando el ribete, me voy yendo hacia adelante. De esta forma las vueltas de alambre, ¿sí?, van entrando por el jacle y van sujetando la pluma, exactamente igual a lo que hicimos en las moscas de principio de curso. ¿Se acuerdan? El jacle en un sentido y el jacle en otro sentido con el contrarriel. Llego a donde tengo el hilo y lo ajusto. Esto lo corto y también corto el alambrecito. Tiro con los dedos, recuerden, todo hacia atrás, envolviendo alrededor del anzuelo. Remato la cabecita de hilo y hacemos el nudo final. Esa es la Jack Pack. Le vamos a poner el barniz a la cabecita. La cabeza generalmente se hace con hilo negro. A mí me gusta hacer la cabecita con algún hilo de color. Puede ser verde fluo, amarillo fluo, naranja, naranja fluo, rojo fluo. Un detalle de color muchas veces está muy bueno en este tipo de moscas. Es una mosca muy sencilla, bien fácil y realmente pesca una barbaridad. Ven cómo las patitas salen de arriba, no del costado, de arriba hacia los costados. Esto a la mosca le da una estabilidad muy grande, incluso en lugares de corriente rápida o de mucha corriente, donde las moscas con gomitas tienden a ser bastante inestables, ¿no? Y muchas veces se ladean o giran y hacen que, bueno, pierdan un poquitito de efectividad. Es una mosca que rinde muy bien en corriente, en lugares de corriente, por ejemplo. Más vale que en lagos y en todo tipo de aguas, cuando las venimos recogiendo, tienen mucha vida. Pero en ríos, aunque haya bastante corriente, son moscas que trabajan bien cerca del fondo, líderes cortos, líneas de hundimiento bastante rápidas, y es bueno moverlas, ¿no? Moverlas con intermitente o pegar tirones sin recoger línea. Entonces la mosca va pulsando, se cierra, se abre, se cierra, se abre, sin ir recogiendo. Simplemente es un movimiento en el lugar donde está la mosca o a medida que va derivando. Por eso, al pegar el tirón, aceleramos la mosca, y si la mosca no está bien atada o está desbalanceada, muchas veces el movimiento es incorrecto. De esta forma nos aseguramos que eso no pase. ¿Qué pregunta es? Si el pelo de ardilla es reemplazable por otro material. El pelo de ardilla sí es reemplazable por cualquier, o sea, se hace con pelo de ardilla por una cuestión también. El pelo de ardilla es muy suave, pero aparte una cuestión de color. Podemos usar bucktail, podemos usar en tamaños más chicos, se puede usar calftail. Si tenemos pelos muy suaves como el Arctic Fox, funciona muy bien porque la mosca tiene un movimiento bárbaro. El zorro colorado o el zorro gris también sirven. Sí, hay un montón de materiales. De hecho, la famosa, esto es una jackbag, pero la woolly bagger con patas de goma, de hecho, es una mosca que sale de acá. Se reemplazó al mechón de pelo por una colita de marabú, básicamente.
Bien. Bueno, esta es la mosquita de hoy. Queda una mosca para terminar este ciclo de cursos. Después, como siempre, están los días de descanso y arrancamos con los ciclos nuevos de curso. Así que bueno, vamos a estar informándolo por el canal y por el Facebook. Así que bueno, cualquier consulta o cualquier cosita a través de la plataforma. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos. Y cualquier cosita, para los que están viéndolo en diferido, los que lo van a ver en diferido, recuerden que tienen el grupo de Facebook cerrado donde pueden ir haciendo las consultas y viendo material. Buenas noches. Nos vemos.